Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Buenas tardes, noches ya. Este jueves vamos a tener la bendición de poder tomar nuestro estudio acerca de la guerra espiritual y pues ya vamos más que avanzaditos, gloria a Dios. El día de hoy vamos a ver algo acerca de la batalla por el territorio estratégico. Así es que les voy a pedir que por favor se pongan en oración junto conmigo, nos ponemos de acuerdo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos del día de hoy de poder tomar esta clase, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que seas tú con nosotros, un espíritu de amor, de iluminación, de entendimiento invada nuestras vidas, Padre. Y queremos nosotros atender a esta información que tú nos das, bendito Dios, para nosotros tener la gran bendición de cumplir con el llamado que has hecho para nuestras vidas. Todo esto lo oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a empezar con una declaración bíblica a través del versículo 10 de el Evangelio según Juan, capítulo 10. Vamos a Juan 10:10 y dice la palabra de Dios: el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la base de nuestro estudio el día de hoy acerca de lo que es la batalla por el territorio estratégico. Por lo tanto, les voy a pedir que por favor estemos bien atentos respecto a todo esto y vamos a seguir aprendiendo. Ya hemos visto cómo se centran los ataques del enemigo sobre la mente y la lengua, a través de nuestros muros espirituales y la zona de combate del mundo y la carne. Todo eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver cómo blancos específicos que el enemigo tiene, ¿verdad?, se centran en los territorios estratégicos del cuerpo físico, de las finanzas y los ataques a través de personalidades humanas. Entonces vamos a ir desglosando este tema poco a poco y vamos a ver que Dios nos va a dar una condición bien padre acerca de estrategia y contraestrategia que tenemos que saber utilizar en contra del enemigo. Y primero Dios nos quiere enseñar las estrategias de Satanás, que son los ataques físicos. Primeramente vamos a ver que como nuestro cuerpo, ahora estando en Cristo, ¿verdad?, es el templo del Espíritu Santo, según la primera carta a los Corintios 3, 16 y 17, que dice a la letra: ¿acaso no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Por qué quiere el enemigo atacar físicamente nuestra condición, hermanos? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y este será atacado por Satanás mediante varios puntos. Vamos a ir poniendo el orden. Primero, mediante la enfermedad. Sabemos que la enfermedad está en el mundo a causa del pecado original de Adán y Eva, del primer pecado de la humanidad. Aunque todas las enfermedades están en el mundo como causa del pecado, hermanos, quiero decirles que ello no significa que cada uno que está sufriendo en este momento la situación de enfermedad, ¿verdad?, sea por causa necesariamente de pecado. La Biblia revela varias razones para la enfermedad. La primera es que quizás sea la más obvia, es que la enfermedad es la causada por Satanás. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó, ¿verdad?, un cuerpo perfecto sin que tuviera enfermedad, pero a través del pecado, desgraciadamente, Satanás toma autoridad y pues causa enfermedades para distraernos de la atención verdadera a Dios. Entonces, nuestro cuerpo no es más inmune a sus ataques que el espíritu al desánimo, a la condenación. Esto es por eso que Satanás intenta afligir al cuerpo, así como intenta afligir al alma y al espíritu. Entonces, nuestro cuerpo no es más inmune que a los ataques que Satanás hace a nuestro espíritu a través del desánimo, de la condenación, del señalamiento y todo eso, ¿verdad? Pero la enfermedad, hermanos, también puede ser causada o ser usada propiamente como una disciplina para tratar con el pecado. Nosotros podríamos ver el ejemplo de la historia de Miriam en el capítulo número 12 del libro de los Números. Obviamente no lo vamos a leer porque es extenso el capítulo 12, pero yo les voy a pedir que por favor lo hagan en su casa. Cuando tengan un tiempecito, lean la historia de Miriam y van a ver cómo fue tratada en disciplina a través del pecado. Con motivo de una sanidad que Jesús llevó a cabo durante su ministerio terrenal, Él le dijo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Allí en Juan 5:14 dice: no peques más para que no te suceda algo peor. Aquí nos está dando a entender que ese tipo de enfermedad que trató en ese momento
fue a causa del pecado. Y le está haciendo la recomendación a la persona: no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seguimos en ese tipo de actitudes pecaminosas que nos llevaron a tener una enfermedad, pues desgraciadamente podemos acarrear a nuestra vida una enfermedad todavía mayor. La enfermedad de este hombre, del que habla ahí en Juan 5, era aparentemente el resultado del pecado. Y en otro caso, muy diferente, Jesús dejó claro que la enfermedad no era resultado del pecado, sino era para glorificar el nombre de Dios. Y eso lo leemos en el capítulo 9. Vamos a leer de Juan número 9, capítulo 9, versículos 1, 2 y 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios sea manifestada en él, ¿verdad? Entonces, aquí nos da a entender, nos enseña perfectamente bien la palabra de Dios, que Dios permite cierto tipo de enfermedades para posteriormente glorificar su nombre a través de la sanidad. Una enfermedad para la gloria de Dios es una enfermedad causada por Satanás, pero Dios la usa para su gloria cuando la sanidad física viene mediante la oración, mediante lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos en intercesión. Y este tipo de enfermedad es un ataque físico directo de parte de Satanás. Vamos a ver que cuando las contraestrategias para la victoria se aplican, pues este ataque físico que origina Satanás mismo trae la gloria a Dios cuando nosotros, ¿verdad?, utilizamos las contraestrategias adecuadas que el Señor nos da para obtener la victoria sobre este tipo de situaciones. También quiero decirles que no todas las enfermedades son causadas por el pecado o Satanás o como disciplina. La enfermedad puede resultar como causa del quebrantamiento de las leyes naturales. Por ejemplo, puedes contraer una enfermedad a causa de no alimentarte apropiadamente. Y eso no es de que venga de parte de Satanás o venga de parte de Dios, no. Es una actitud que tú tomas, o en su defecto, porque no quieres o no sabes cómo alimentarte correctamente, y pues al no alimentarte apropiadamente, pues vas a acarrearte una enfermedad. O probablemente puedas romper tu pierna si saltas desde lo alto de una palmera o de un árbol o de la azotea de tu casa, ¿verdad? Puedes ocasionarte un accidente, una enfermedad a través de ese accidente, y que nada tiene que ver con eso ni Satanás, ni Dios, ni nada por el estilo. Solamente eres tú que toma cierto tipo de riesgos y obviamente trae consecuencias. Entonces, el tentarte a romper las leyes naturales es una estrategia indirecta de parte de Satanás contra tu cuerpo mismo. Él es el que mete ese tipo de ideas en nuestras cabezas, ¿verdad?, de no alimentarnos correctamente o de estar pasando todo el tiempo con alimentos chatarra y cosas de esa naturaleza, pero es algo indirecto. No interviene Satanás directamente en esa condición. Te influencia de alguna manera para hacerte hacer cosas que no, pero ya tú depende de ti propiamente, de tu libre albedrío, de hacer las cosas correctas o incorrectas, ¿ok? Entonces, él va a intentar hacerte no comer apropiadamente, ¿verdad? Y va a intentar hacer que no cuides tu cuerpo, porque conoce que puede resultar en una enfermedad la cual impedirá tu efectividad para el reino de los cielos. Te va a limitar, te va a postrar en una cama durante un tiempo, y eso va a traer que tú no estés haciendo las cosas para las que fuiste diseñado y empieces a dejar a un lado las cosas de Dios, ¿ok? También hay otra condicionante que puede traer esta situación, que es el cansancio extremo. Satanás también ataca el cuerpo mediante el cansancio extremo, hermanos, que resulta de estar demasiado ocupado o de trabajar demasiado duro. O sea, de venir a la condición de afanarte, ¿verdad?, verdaderamente en tus actividades. Y ese afán te lleva a descuidarte físicamente, a no comer correctamente, a no tener el descanso adecuado, y entonces viene un cansancio crónico. Entonces, cuando estás extremadamente cansado físicamente, pues desgraciadamente Satanás se aprovecha y lanza ataques espirituales porque estás con la guardia completamente baja. Y en ese entendido, pues obvio que Satanás adquiere fuerza en tu vida y te manipula, te influencia para seguir teniendo afanes en la vida. Y la palabra de Dios dice: no te debes afanar por la condición de vida. Deja que Dios sea Dios, que Dios te supla, que Dios venga a tu condición. Haz lo que necesariamente debas hacer,
pero no en una condición de afán. Fíjense que Satanás vino a Jesús cuando él estaba exhausto después de los 40 días de ayuno, si se recuerdan ahí en Mateo 4:2. Cuando Elías estaba cansado espiritualmente, se desanimó tanto que hasta quiso morir, según el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo Satanás, ¿verdad?, utiliza el cansancio crónico, el cansancio físico, para meter ideas equivocadas en tu cabeza. Y de esa manera, pues obvio, traerte a una situación que Dios no quiere para tu vida. Otro punto que tenemos que ver es acerca de la muerte. Fíjense bien que aunque la muerte espiritual debe venir a todos los hombres hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está que un día muera el hombre y después de eso el juicio, ¿verdad? Antes no viene nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser bien claros que hay muertes que de alguna o de otra manera no son en la condición que deberían de ser. Entonces aquí Satanás trata de provocar la muerte prematura. Recordemos que la palabra de Dios nos ha dado una largura de días en esta tierra. Y de hecho, cuando nosotros atendemos a la palabra, cuando, por ejemplo, atendemos al mandamiento con promesa de honra a tu padre y a tu madre, para que el Señor Dios te alargue los días de vida en esta tierra, pues obviamente también hay la condición de que se pueden recortar. Y Satanás quiere y trata de provocar constantemente la muerte prematura. Tienta a la gente, por ejemplo, a cometer suicidio, influencia la mente de la gente que de alguna manera no tiene un espíritu férreo, un espíritu fuerte, y entonces los lleva a querer cometer suicidio. También tratará de hacerte temeroso de la enfermedad. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos del coronavirus, ¿cuánta gente honestamente tiene un temor increíble acerca de enfermarse? Obviamente, pues las personas que están en el grado de vulnerabilidad, en el sector vulnerable de la sociedad, pues sí hay que tener temor, ¿verdad? Y sobre todo, más que temor, hay que tener cuidado. Hay que aprender que cuando nosotros vemos el peligro, según Proverbios 27:12, cuando vemos el peligro, nosotros tenemos que, ya en orden, cuando el Señor ya nos advirtió algo, pues hacerlo pertinente, guardarnos de ese peligro, ¿verdad? No neciamente querer hacernos los valientes por la fe, entre comillas, porque también ese es un punto que Satanás usa, te lleva a hacer declaraciones que por fe, pues tergiversando la palabra de Dios, te llevan a tener problemas, ¿no? Mucha gente dice, pues no, ¿qué dice la palabra de Dios? Que podemos hollar serpientes, pisotear escorpiones, beber cosa mortífera. Pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de tentar a Dios, así como Jesucristo se lo dijo al mismo Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú provoques a Dios, que tú tientes a Dios a través de ese tipo de pensamientos fuera de contexto, ¿verdad? Entonces, esos temores a la enfermedad, a la muerte, ¿verdad? O los accidentes pueden resultar en una muerte física. Otro punto que también el enemigo utiliza bastante, hermanos, es el abuso. Satanás también trata de que la gente abuse de sus cuerpos físicos al introducir sustancias tóxicas en ellos. Recuerden que nosotros no fuimos creados para consumir ni alcohol, ni drogas, ni fumar siquiera cigarros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no está propia para eso. El engaño de Satanás, el mundo, la corriente de este mundo, pues ha llevado a mucha gente a tener ese tipo de experiencias y después desgraciadamente pierden el hilo de la situación, se vuelven adictos a cualquier tipo de sustancia tóxica y entonces es ahí donde el enemigo pues sabe que puede estar abusando de la gente muy gravemente. Satanás sabe que tales sustancias pueden resultar en la enfermedad, por ejemplo la cirrosis, ¿verdad? Enfermedades mentales, daño mental y hasta la muerte. Cuando una persona se sobredosifica, pues desgraciadamente hasta ahí se queda y se acabó. Pero gracias a Dios el Señor nos da contraestrategias espirituales. ¿Cuáles son las contraestrategias espirituales que debemos de aprender el día de hoy, hermanos? Por ejemplo, la victoria sobre los ataques físicos. Es una contraestrategia que Dios nos da para aprender a salir victoriosos respecto a esto. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, debemos buscar al Señor para determinar la causa de nuestra enfermedad. Hemos de preguntarnos,
¿Has violado alguna ley natural que resulta en una enfermedad? ¿Te has alimentado incorrectamente? ¿Estás agrediendo tu cuerpo físicamente? ¿Te pasas tiempo sin comer exagerado? ¿Cómo realmente tú estás comportándote? ¿No haces ejercicio? ¿Comes mucha azúcar? ¿Comes mucha grasa frita? ¿O qué estás haciendo? ¿No? Entonces, si estás, por ejemplo, comiendo inapropiadamente o bebiendo poca agua o en malas condiciones, ¿verdad? O has estado abusando de tu cuerpo al introducir sustancias tóxicas tales como el humo del cigarro, no sé, alcohol, drogas, dentro de tu sistema, si has estado llevando una vida promiscua, ¿verdad? En donde desgraciadamente una enfermedad de transmisión sexual te puede llegar a dar, pues obviamente es una enfermedad de esa naturaleza. Entonces, sí has violado las leyes naturales. Entonces ahí Dios puede sanarte más rápidamente porque tú empiezas a someter tu conducta, empiezas a someter tu estilo de vida a lo que verdaderamente Dios dice, para lo cual te diseñó, empiezas a comer correctamente, empiezas a dejar de tener ese tipo de adicciones o abusos de sustancias y empiezas a recuperar esa situación porque Dios te trae a tener una sabiduría mayor para el futuro. Y eso es lo que quiere traer Dios a nuestras vidas, ser sabios. Recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes que aprender, así como yo, todos tenemos que aprender a detener, ¿verdad?, nuestra actitud para no volver a quebrantar las leyes naturales y debemos tener mayor cuidado de nuestro cuerpo físico, hermanos. No debemos abusar de él. Esto es también importante recordar en caso de estar exhaustos, de no descansar correctamente. Los afanes de esta vida nos van a llevar a un cansancio crónico extremo, pero cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, debemos aprender también a depositar en Él nuestras cargas, nuestras angustias, todo eso que nos lleva a no poder descansar bien, a no poder dormir, a no conciliar el sueño correctamente y dejar atrás todo eso, hermanos. Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Marcos 6:31 que descansaran cuando estuvieron cansados de su ministerio. Es más, yo quiero decirles que aún cuando estemos llevando algún ministerio, que seamos líderes ministeriales en algún área, hermanos, hay la necesidad en tiempos específicos de tomar un descanso. Dios así lo determinó. Entonces, fíjense bien que cuando Elías estuvo cansado y deprimido, ahí en Primera de Reyes 19 del 4 al 8, descansó bajo un árbol y Dios le envió un ángel con comida física. O sea, Dios está siempre al pendiente de sus hijos. Elías esperó hasta que recibió un nuevo toque de Dios y su fuerza física fue renovada antes de ir a cumplir nuevos desafíos de su ministerio. ¿Qué debemos aprender de esto? Que Dios también quiere que tú y yo descansemos en ciertos tiempos de nuestra vida. ¿Ah? Cuando la enfermedad resulta con motivo de la disciplina, ¿verdad?, por el pecado, porque Dios te va a meter en disciplina por el pecado y que no es causado por Satanás, entonces el hecho de que tú agarres y empieces a querer atar al enemigo y que el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida y por eso no vas a tener enfermedad, no es cierto, hermanos. Solamente el arrepentimiento y el volvernos a Dios nos puede traer alivio. Fíjense lo que dice Oseas 6:1. Vengan y volvámonos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. ¿Verdad? Entonces, cuando tú y yo estamos conscientes, sinceramente, humildemente reconocemos que por la causa del pecado nosotros hemos caído en disciplina por parte de Dios, ni le echemos la culpa a Satanás. Él no tiene nada que ver en esa condición, hermanos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, hacer teshuvá, arrepentirnos genuinamente y volvernos a Dios nuevamente. Porque Él es el que pone esa condición, ¿verdad? Dice, Él nos destrozó, pero nos va a curar. Y gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque así como hemos platicado de que un pastor de ovejas físicas, de animales, es capaz hasta de quebrarle una patita a una de sus ovejas para que no se esté descarriando y no se vaya al despeñadero, no se le pierda, no se vaya a ocasionar un problema, pues él le rompe la patita para después curarle la patita, ¿verdad? Así como el Señor nos va a curar, y se le echa a los hombros para andar trayendo a esa oveja hasta que se sana. Y en el transcurso de que se sana, la oveja empieza
a aprender a escuchar la voz de su pastor, porque lo trae aquí la trae aquí colgada del cuello, y obvio, cada que habla el pastor, ella le escucha y se aprende su voz, el tono de su voz. Entonces, así es como Dios nos va a destrozar de una manera, a través de una enfermedad, y después nos va a curar. Nos hiere. ¿Por qué? Pues porque Él quiere que nosotros entremos a sus caminos, nos volvamos a Él, pero nos va a vendar después. Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Éxodo 15:26 les dijo, si escuchas atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Ah? Entonces aquí tenemos que ver que nosotros debemos de estar con nuestros ojos puestos en el Señor, nuestros oídos atentos a sus mandamientos, a su ley, a su palabra, y guardar, hacer en consecuencia, para que de esa manera no venga esas enfermedades que Dios manda para meter en cintura a la gente. El Salmo 103, versículo 3 dice que Él es quien perdona todas nuestras maldades, el que sana todas nuestras dolencias. Entonces, con relación a los ataques físicos causados por Satanás, hermanos, es importante recordar que como creyentes, Dios está en control de nuestras vidas. Satanás no puede tocarnos físicamente ni quitarnos la vida sin el consentimiento o conocimiento de Dios. Tenemos que leer el libro de Job de los capítulos 1 y 2 que nos permiten verificar estos hechos que acabo de comentar. El poder de Dios es mayor que el de Satanás, hermanos. Dios es el que hizo el cuerpo humano y Él es el que tiene el poder de sanar ese cuerpo. Es como cuando nosotros tenemos un aparato electrónico o del aparato que quieran y se descompone, pues nosotros tenemos que llevarlo a la agencia o a la casa de donde nació donde crearon ese aparato. ¿Por qué? Porque ellos saben hasta lo que tiene por el último de los tornillos. ¿Para qué le pusieron el último de los tornillitos? Y saben perfectamente bien que todas las piezas que tiene ese aparato, cómo deben funcionar, si le tienen que cambiar a una o si no. Entonces, Dios, ¿verdad? Es el que tiene el poder también de sanar nuestro cuerpo, porque Él lo creó. Entonces debemos clamar por las promesas de sanidad cuando estamos experimentando ataques físicos por parte de Satanás. Malaquías 4:2 dice, mas para ustedes, los que temen mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a todos los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida hemos sido sanados. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la bendición que tenemos de parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros ahora ya estamos muertos a los pecados, pero ahora vivimos para la justicia de Dios. Entonces, Él nos sana. Isaías 53:5 dice que, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras dolencias, sufrió nuestras enfermedades, todo lo que tú y yo hemos padecido, Él lo sufrió en la cruz del Calvario. Y a través de la llaga que Él vivió y que sufrió en ese momento, ¿verdad? Vino la sanidad para nuestras vidas. Allí en esa llaga se fueron todas las enfermedades físicas que nosotros pudiéramos desarrollar. La tercera carta de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, cuando a Satanás te ataca físicamente, debes pedir las oraciones de otros creyentes. Por eso nosotros tenemos un ministerio de oración y de intercesión, ¿verdad? Allí están incluidos los ancianos de la iglesia y todos aquellos que tienen el don de la sanidad espiritual, hermanos. Nosotros tenemos que ser capaces de pedir que oren por cada uno cuando nos sintamos en una condición de enfermedad, ¿ok? Entonces, Primera de Corintios 12, capítulo 9,
versículo 9, perdón, nos hace la referencia de que a unos les da cierto tipo de dones y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. En el versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, y empieza por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice, y después los que sanan. Entonces ahí nos enseña que nosotros tenemos que llegar a esas personas que Dios quiere utilizar para traer sanidad a nuestras vidas. Santiago 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Entonces la muerte física, hermanos, es parte del proceso de la vida natural hasta el final de los tiempos, como lo sabemos, hasta que el Señor Jesucristo venga o en su defecto nos toque a nosotros morir. Y no debe ser temida por nosotros los creyentes, puesto que tenemos la promesa de la vida eterna. Primera de Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? O sea, ellos ya no tienen ni la victoria, ni el aguijón de muerte podrá volver a hacer efecto en nuestras vidas, porque nosotros hemos sido llamados para la vida eterna, hermanos. Segunda de Corintios 5, 8 dice, por eso estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto nos habla de una clara bendición que tú y yo debemos ya recibir en el nombre de Jesús. La confianza en Cristo para poder decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos ya empezar a aprender a estar ausentes de este cuerpo, ya que este cuerpo físico, que un día tiene que llegar a la tierra, pues que llegue en el momento en que tenga que llegar, pero tenemos que estar siempre, en todo momento, presentes al Señor, presentes para Dios. Satanás no puede tomar la vida de un creyente antes del tiempo fijado para su muerte. Dios establece ese tiempo, ¿verdad? Y esto como es ilustrado por la historia de Job. Simplemente Dios permitió un ataque sobrenatural increíble, ¿verdad? Que en un solo día pierde no solamente sus posesiones económicas, su dinero, cosas que él tenía materialmente hablando, sino que también pierde a sus hijos. En un solo día todo eso. Y luego le llega la enfermedad, y una enfermedad terrible. Entonces, pero aún así, Dios le dijo a Satanás, solo respeta su vida, ¿verdad? Dios no elimina la voluntad humana, mis hermanos, porque Él nos ha dado el libre albedrío. Sin embargo, si una persona es tentada por Satanás a cometer suicidio y cede a esta tentación, pues Dios no concederá el acto de su voluntad, ¿verdad? Simplemente va a tomar lo que esta persona quiso hacer y punto. Debemos ver también las estrategias de Satanás. ¿Por qué? Porque él tiene ataques a través de personalidades humanas, hermanos. Otra de las maneras en que las que Satanás nos ataca es mediante las personalidades humanas. Fíjense bien, Satanás puede usar a personas alrededor de ti para atacarte espiritualmente. El ataque puede venir de la esfera de la familia, los amigos, los enemigos, los socios de negocios o incluso de personas extrañas. Las personalidades humanas pueden estar disfrazadas hasta de ángeles de luz, hasta como apóstoles o ministros de justicia, como pastores, como ancianos, diáconos, pero Satanás está actualmente obrando por intermedio de ellos. Hay gente que desgraciadamente se deja influenciar de tal manera que el enemigo pues hace de las suyas con esa gente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 13 al 16, la palabra de Dios nos enseña esto. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbanme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, dice. Entonces aquí nos está enseñando que no tenemos que darle oportunidad al enemigo. La estrategia de la transferencia de espíritus, por ejemplo, hermanos,
Ya la vamos a ver en días posteriores, ¿ok? Entonces, Satanás también tiene otras maneras de usar las personalidades humanas. Satanás usará a personas para que nos den malos consejos. Ustedes han oído a alguien que de repente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Viene a darte un mal consejo, que de repente te dice, tú deberías de actuar de esta manera o deberías de actuar de esta otra. Sí, ¿verdad? Seguramente sí, porque Satanás usará personas para que te den malos consejos. Podemos ver ahí en el libro de Job, como les decía, y darnos cuenta del mal consejo dado por sus disque amigos y hasta por su esposa. ¿Se acuerdan cómo le dice a su esposa? Mira, ya maldice a tu Dios y mejor muérete. ¿Creen que es un mal consejo o no? Yo creo que es uno de los consejos más terribles que puede dar una esposa a la vida de un varón, ¿verdad? O de un varón a su esposa, porque también puede suceder. La profecía, hermanos, es uno de los dones del Espíritu Santo, pero Satanás también tiene a sus pseudoprofetas, gente que él utiliza para hacer declaraciones que se ven muy bíblicas, pero que están tergiversando la palabra de Dios. Generan profecías personales, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que la letra, la palabra, no es a título personal. Generan profecías personales a través de personalidades humanas y no son inspiradas por Dios. Entonces debemos estudiar mucho de los ejemplos trágicos que esto trae ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 13 completo, y nos vamos a dar cuenta de cómo nos da ejemplos muy específicos cuando una persona se atreve a levantar una palabra pseudo profética en el nombre de Dios cuando Dios no se la ha dado. Los ataques de Satanás vendrán mediante amigos de confianza, al igual que mediante enemigos o no creyentes. Hemos estado estudiando mucho acerca de la trampa de Satanás justamente, ¿verdad? Un libro muy particular en donde nos enseña que desgraciadamente los ataques más pesados, más fuertes que nos llegan a nuestra vida es por las personas que están más cercanas a nosotros. De hecho, el Salmo 55, versículo del 12 al 14 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fíjense bien que aquí Satanás usa las personalidades humanas para tentarte a cometer cierto tipo de pecados. Por ejemplo, cuando viene una afrenta de una persona, ¿verdad? Cuando es por parte de un enemigo, pues ya sabes que te va a molestar, que te va a ofender, que te va a decir, y lo evades, simplemente lo soportas y dices, bueno, ya me conozco esta condición. O cuando se alza contra ti alguien que sabes que te aborrece, ¿verdad? Lo ves de lejos y mejor le sacas la vuelta, dices, mejor para evitarme problemas, mejor me voy por otro lado. Te ocultas de él y se acabó. Pero cuando es alguien cercano a ti, ¿verdad? Cuando es la persona que tú amas, cuando es la persona que tú dices, es de la última persona que yo quisiera o que yo me hubiera imaginado una ofensa de esta naturaleza, es la gente que desgraciadamente es más influenciada por el enemigo. ¿Por qué? Porque te conoce, porque sabe de qué lado te puede pegar más duro esa persona y Satanás influencia para que sea muy cruel ese ataque. Entonces también viene el resentimiento, porque dices, bueno, si tú eras la persona que dices que me amas, ¿por qué me atacas de esta manera? ¿Ah? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es la trampa más efectiva que Satanás suele utilizar a través de la carnada de la ofensa para hacernos caer en la trampa propiamente de la mentira, del engaño. Entonces, Satanás usa las personalidades humanas para tentarte a exaltarte también y tomar la gloria de Dios para ti. ¿Qué es lo que sucede cuando tú haces algo correcto, algo bueno? De repente te pierdes un poquito el piso y piensas que es por tu buena obra, por tu capacidad, por tu intelecto, por tu buen corazón, pero se te olvida que es por la gloria y la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí no tenemos que hacer más que glorificar el nombre de Dios cuando Dios nos permita hacer algo bueno, algo correcto, porque de hecho, miren hermanos, nosotros tenemos que ser muy claros en ese sentido. Todo lo bueno que hagamos son las obras que Dios preparó de antemano, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo camináramos en ellas.
Entonces, cuando venimos a hacer algo bueno, es porque Dios ya lo había dispuesto y había puesto todo para que tú y yo hiciéramos las cosas correctamente. Entonces, quien tiene que recibir la gloria y la honra es Dios, ¿verdad? No tú, no yo. Fíjense bien que en Hechos 12, versículos 22 y 23, la palabra de Dios nos enseña cómo, ¿verdad? Una persona puede tomar o querer tomar la gloria de Dios para sí y qué es lo que pasa. Dice la palabra de Dios, dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de un Dios y no de un hombre. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esas son las consecuencias que tú y yo podemos recibir algún día cuando le quitamos o le queremos quitar la gloria a Dios. Las personas son usadas por Satanás para apartarnos del plan de Dios para nuestra vida. Nosotros podemos leer ahí en Marcos 8, del 31 al 33, cómo Pedro fue usado por Satanás para atacar a nuestro Señor Jesucristo de esta manera, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando le dice el Señor, después de haberle revelado Dios que Jesucristo era el Hijo de Dios propiamente, y que dice nuestro Señor Jesucristo, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos? Y de inmediato, ¿verdad? Pedro le dice, no vayas. ¿Para qué vas a ir si te van a lastimar, si te van a apedrear, si te van a hasta matar? ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque es necesario que yo haga esto, por la gloria de Dios. Entonces, Satanás puede influenciarte para desviar a alguien del propósito o para tratar de desviar a alguien del propósito de la vida, del plan de Dios. Entonces, Satanás tratará de poner tus ojos en otros lugares que en lugar de Dios, o en su defecto poner tus ojos en el ser humano en lugar de Dios. Pedro fue distraído del plan de Dios al preocuparse de lo que Dios había planeado para Juan, ¿verdad? Lo podemos leer ahí en Juan 21, del 20 al 23. Entonces, Satanás te tentará a la emulación, a la copia falsa, ¿verdad? La cual es una obra de la carne, que refiere Gálatas 5, del 19 al 21. La emulación, hermanos, es tratar de imitar, de igualar o de sobresalir de otros, copiando, rivalizando o compitiendo con ellos. Mientras estamos ocupados haciendo esto, hermanos, no estamos siguiendo el patrón del ministerio que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, Satanás también usará a las personas para engañarte. Y yo te invito a que puedas leer en un momento dado todo esto, cómo le sucedió a Josué, ahí en el capítulo 9 completo de Josué. Las personas te van a abandonar, efectivamente, ¿verdad? Según 1 Timoteo 4, 16, 17 y Hechos 15, 37, 38 y Juan 6, 66. La gente te va a tratar de llevar, ¿verdad?, a que simplemente vas a sentir el abandono. Satanás tratará de evitar el cumplimiento de tus objetivos espirituales en relación con otros. Y va a causar confusión y falta de armonía cuando tú te sientas abandonado, cuando tú te sientas relegado, ¿no? Satanás incluso usará a otros para afectar las circunstancias de tu vida. Como podemos leer ahí en Génesis capítulos 37, 38 y 39 lo que le sucedió a José. Sus hermanos fueron influenciados por Satanás para venderlo, ¿no?, y para afectar completamente las circunstancias de la vida de José. Pero aquí podemos entender cómo Dios obra para bien. Y aun cuando al pobre José, ¿verdad?, lo vendieron, lo encerraron, lo encarcelaron, le hicieron hasta lo que no, a final de cuentas Dios puso el orden y lo trae a ser simplemente la mano derecha o el segundo después de Faraón. Y prácticamente el que gobernaba el pueblo de Egipto era José. Faraón, pues en sus deleites, en sus desórdenes, no sabía ni qué era lo que estaba haciendo José, pero él estaba ahí, ¿no? Entonces, con esto vamos a ver las contraestrategias espirituales que Dios nos da sobre las personalidades, para darnos la victoria sobre las personalidades humanas que acabamos de estudiar o de ver. Ya después vamos a ver, como les decía hace rato, algo acerca de la transferencia de espíritus y también de la importancia de seleccionar a los amigos y a los asociados, porque obviamente también el enemigo usa mucho a los amigos o pseudoamigos y a la gente que se asocia contigo para ciertas tareas o ciertos proyectos en tu vida.
Esta es una estrategia importante a la hora de ganar la victoria sobre los ataques de Satanás lanzados mediante otras personas. Porque escoger a los asociados cercanos de manera cuidadosa va a eliminar muchos desengaños, muchos abandonos, muchos desacuerdos, muchos malos consejos o hasta impedimentos en el progreso espiritual. Desgraciadamente dice la palabra de Dios que un yugo desigual de nada sirve. Cuando tú te asocias a una persona que no tiene el temor de Dios, desgraciadamente a lo único que te va a llevar es a impedir tu progreso espiritual. ¿Por qué? Porque constantemente esa persona va a ser influenciada o hasta muchas ocasiones controlada por Satanás y posiblemente pudiera llegar al punto hasta de ser poseída por el mismo Satanás para desviarte de tu progreso espiritual. Y es lo que quiere el enemigo, utilizar gente, ¿verdad?, para atacarte. Pero nosotros tenemos que ver dos importantes contraestrategias que Dios trae a nuestra vida para darnos la victoria sobre las personalidades humanas. Primero, debemos obedecer a Dios en lugar de al hombre. Hechos 5:29 así lo declara. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso tiene que ser una consigna para ti y para mí. Antes de obedecer a un hombre, obedece a Dios. El segundo punto es que tú y yo tenemos que seguir a otros en la medida que sigan a Dios. O sea, si yo estoy viendo a un hermano que verdaderamente está involucrado en las cosas del Señor, que atiende a las cosas del Señor, que espiritualmente siempre me está animando para crecer, para estudiar, para leer la palabra de Dios, para orar, para meterme en intimidad con Dios, es una persona que vale la pena imitar y seguir. De hecho, en 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. En Efesios 5:1 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, nosotros no debemos aceptar consejos o profecías de nadie cuando no estén de acuerdo con la palabra escrita de Dios, con la Biblia. No debemos admirar ni seguir el liderazgo de aquellos cuya vida no se alinea con la palabra de Dios. Debemos reconocer que solamente seremos exitosos, hermanos, en la medida que sigamos el plan de Dios para nuestras vidas. No seremos exitosos por imitar a otros. No, jamás. No debemos ser desviados por aquellos alrededor nuestro. Debemos confiar en la revelación, no en la imitación. La revelación aquí está dada, hermanos, en la bendita palabra de Dios. Aquí está toda la revelación que el Señor quiso traer para nuestras vidas y en ese sentido no tenemos por qué estar queriendo imitar a nadie. Eso de estar queriendo imitar a la gente nos lleva solamente a fracaso, nos lleva a una condición de frustración, de molestia, y después estarle reclamando a Dios porque no logramos ser como otra persona. Recordemos que tú y yo somos únicos, irrepetibles, singulares delante de Dios. Nadie se va a parecer a ti y tú no te vas a poder parecer a nadie. Entonces mejor aprende a vivir con la identidad que Jesucristo ya te ha dado para que de esa manera te quites de estar ahí con esa condición de querer ser más que otros o querer ser como otros. Dios te dio una personalidad específica para ti, te dio dones y talentos, te dio el hecho de que tú puedes hacer las cosas con tu propia personalidad y no tener que copiar. Cuando llegas a ese nivel, hermano, olvídate, ya no tienes por qué estar queriendo luchar y pelear por lo que no necesitas. Entonces, aunque aquellas personas que están alrededor de ti puedan manipular circunstancias que pudieran hasta afectarte, recuerda que Dios siempre va a estar en control. Nunca va a perder el control de las cosas. Por ejemplo, cuando José experimentó semejante ataque mediante las personalidades humanas, a través de sus hermanos, a través de la esposa de Potifar, o sea, todo lo que sufrió José, ¿verdad? A final de cuentas Dios lo usó para su bien. Génesis 45:8 dice, así pues, no me enviaron ustedes acá, le está diciendo a sus hermanos, cuando lo reencontraron, ¿verdad? Sino fue Dios a través de ustedes. Porque entendemos que todo lo que nos sucede para los que amamos a Dios, nos sucede para bien. Génesis 50:20 les dice, ustedes pensaron hacerme mal, les vuelve a decir a sus hermanos, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizó, ¿verdad?, para tener la provisión para los años de sequía. 7 años, ¿verdad?, de vacas gordas, cuando Él pudo
recopilar, pudo acopiar propiamente en los hilos de los egipcios una cantidad increíble de granos de trigo y alimentos para cuando vinieran los 7 años de las vacas flacas. Entonces Dios tuvo un propósito y Dios lo cumplió. Vamos a ver otro punto acerca de las estrategias de Satanás. Ataque sobre la familia, hermanos. La familia es una unidad básica de la sociedad establecida por Dios en el comienzo del mundo, ¿verdad? Cuando Él creó al hombre. Y eso tendría que continuar hasta el día de hoy y para siempre. Dios siempre ha enfatizado a la familia, la ha ensalzado, la ha resaltado por sobre todas las conductas humanas, por sobre todas las relaciones interpersonales. Él levantó una nación de gente escogida de la familia de un hombre, de Abraham, si se recuerdan. Él escogió la imagen de la unión física entre el hombre y su esposa para describir la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Nosotros ahora somos la desposada de Cristo, la novia de Jesucristo. Un día nosotros nos presentaremos junto con Él, ¿verdad?, a las bodas del Cordero, siendo nosotros la novia. Y a partir de ese momento ya no seremos la novia, seremos la esposa de Jesucristo. Entonces, a lo largo de todas las Escrituras, hermanos, Dios remarca la importancia de la familia en su plan perfecto para todas las generaciones. La familia es la estructura básica de la cual todas las otras estructuras nacen. El gobierno y los líderes religiosos proceden de las familias. Las comunidades y las naciones consisten de muchas familias reunidas. Y debido a la importancia de esta unidad básica, hermanos, de esta sociedad, la familia es uno de los blancos preferidos de Satanás. Y desgraciadamente ahorita mucha gente se está dejando manipular por el enemigo a través de esta estrategia que está utilizando en contra de la sociedad misma. Satanás ataca la unión entre el hombre y su mujer, su esposa. Trata de provocar una relación sexual impropia que resultará en pecado, según 1 Corintios 7:5. Conduce a hombres y mujeres al pecado del adulterio, según Gálatas 5:19. Trata de que uno de los miembros de la pareja influencie al otro para apartarse de Dios, así como lo vemos en el caso de Job, capítulo 2, con su esposa, que le vuelvo a repetir lo que le dice. Me da risa porque imagínense, maldice a tu Dios y mejor muérete, ¿verdad? Está influenciando a apartarse de Dios a Job, cuando es lo que Satanás promueve. Satanás promueve la división en el hogar. Y esto puede ser tanto con argumentos, ¿verdad?, como el divorcio, como peleas hasta físicas. Satanás trata de provocar la división, porque él sabe la escritura, él también se sabe la palabra de Dios. Dice Mateo 12:25, y Satanás lo sabe y por eso trata de dividir. Dice Jesucristo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, hermanos, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Entonces, ¿sí? Satanás puede provocar la división y destruir los hogares de una nación. Él puede eventualmente destruir la nación en sí misma. Nos damos cuenta ahorita con la condición de eso, de lo de la igualdad de género y todo esto que se ha venido, ¿verdad? Desgraciadamente estamos viendo cómo nuestras sociedades están en decadencia, se están deteriorando. El enemigo cada vez más gana terreno por este tipo de gente que no tiene temor de Dios, que no conoce del amor de Dios y que piensa que por honrarse a sí mismo, ¿verdad?, darse culto a sí mismo, piensa que está viviendo lo mejor. Y pobre gente, sufre mucho porque obviamente en ese tipo de conductas que no son las propias de una persona correcta, pues tristemente se ve afectada en lo más profundo de su ser, en su psiquis. Y Dios los entrega a pasiones vergonzosas, a situaciones críticas. Ahí en Romanos 1, del versículo 18 al 32, nos expresa perfectamente bien el Señor cómo trata a ese tipo de personas que se desvían, que dejan la naturaleza propia de la mujer, ¿verdad?, y se encienden en lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo ese tipo de situaciones que Dios reprueba completamente, y nosotros debemos aprender a reprobar y a manifestarnos en contra de eso. Dios estableció, hermanos, una cadena de mando en el hogar. El hombre ha de ser la cabeza del hogar, y no es porque sea machista. Recuerden que nosotros hemos creído y confiado en un Dios de orden, no en un Dios de desorden, ¿verdad? Y la cabeza de hogar, que es el varón, no la mujer, ha de amar a la esposa.
Ha de ser el sustento, debe traer el sustento para su casa, debe de ser él el que sea el sacerdote de su casa, ¿verdad? Y entonces presentar sacrificio vivo delante de Dios a través de su sacerdocio. La esposa, en contraparte, ha de seguir el liderazgo de su esposo y los hijos han de estar en sujeción a sus padres. Eso lo vemos ahí en la primera carta a los Corintios, en todo el capítulo 7 y en Efesios, desde el capítulo, todo el capítulo 5 completo y parte del 6. Entonces Satanás convierte en blanco al hombre de la casa, al varón, ¿verdad? Y trata de tentarlo a actuar en maneras no amorosas. Y por eso luego nos volvemos agresivos, no tolerantes, iracundos y todo ese tipo de situaciones porque somos el blanco de Satanás. Esto resulta en una pérdida de amor y obediencia por parte de la esposa y de los hijos, obviamente. Entonces Satanás trata que la esposa actúe en rebelión contra el esposo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no quiere estar en sujeción, porque no ve sujeción en el esposo. Entonces Satanás, ¿verdad? También ataca a los hijos de la casa. Crea una atmósfera de falta de disciplina que resulta desgraciadamente en rebelión. Y podemos leer la historia de los hijos de Elí en el primer libro de Samuel, en todo el capítulo número 2. O del hijo de David, Absalón. ¿Se acuerdan que de hecho se genera un espíritu absalónico cuando los hijos se vuelven contra los padres? Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, hace la expresión correcta de cuando Absalón, ¿verdad?, se vuelve contra su padre, contra David. Y así muchos de nuestros hijos desgraciadamente se están volviendo en contra de nosotros. Tristemente hoy vemos cómo la rebeldía de los jóvenes ha sido tan grande que desgraciadamente se atreven hasta a golpear a sus padres, a maltratarlos físicamente. Entonces Jesús advirtió de los ataques de Satanás en la casa y lo vamos a leer ahí en Lucas 12 del versículo 52 al 53. Dice, de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Desgraciadamente, cuando el Señor nos advierte algo es porque va a suceder, hermanos. Y contra advertencia no hay engaño. Va a suceder y está sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente, ¿verdad?, regresar a la condición correcta. Hacer lo que nos corresponde a cada uno. Tomar el rol que Dios estableció para tu vida, para la vida de tu esposa, para la vida de tu esposo, para la vida de tus hijos, para la vida de tus padres. Tú tienes que entrar en el rol que te pertenece. Vamos a orar en este momento, hermanos, porque tengo la necesidad de dividir este tiempo. Es muy grande este tema y vamos a orar, vamos a dejarlo hasta aquí. Y para el día martes vamos a continuar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos estás dando, las estrategias que nos muestras de parte de Satanás y las contraestrategias que tú nos das, Padre, para contrarrestar el ataque del enemigo que tenemos en común. Te rogamos, bendito Dios, que el espíritu de amor y de entendimiento que nos has dado nos lleve a tener una revelación clara y sobre todo una iluminación completa de lo que debemos hacer y vivir. En el nombre de Jesús bendigo la vida de todos tus hijos que escuchan este tema, Señor, y que los lleves a la victoria a través de la ejecución correcta del tema. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a ti damos la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén y amén. Hermanos, que pasen muy buena noche. Nos vemos el día martes con la continuación de este tema. Dios les bendiga. Que tengan una excelente noche.